Al tratar estos temas es obligado a referirme al papel determinante que corresponde jugar a los cuadros del partido, el Estado, el gobierno, las organizaciones de masas y juveniles en la conducción coordinada y armónica del proceso de actualización del modelo económico cubano. Tenemos ahora un campo de batalla especial y bien preparado para demostrar que todo esto se puede hacer y hacerlo bien. Y ni pasarnos ni quedarnos cortos, como decía el generalísimo. En el curso de la paulatina descentralización que desplegamos, se han adoptado diversas medidas en favor de elevar la autoridad de los dirigentes administrativos y empresariales, a quienes continuaremos delegando facultades. En paralelo, se perfeccionan los procedimientos de control y se eleva a niveles superiores la exigencia frente a las manifestaciones de negligencia, indolencia y otras conductas incompatibles con el desempeño de cargos públicos. De ahí se encuentra aquí, sentada allí en la primera fila, la vicepresidenta del Consejo de Estado, Gladys Bejarano, que como ustedes saben es una eficiente contralora de la República. Y cuando un día existía ese ministerio, eso depende ahora del Consejo de Estado, y en nombre del Consejo de Estado para la cosa diaria la atiendo yo, igual que el fiscal de la República, y les doy tareas. Y una vez existía el MAC, que era Ministerio de Auditoría y Control, y a pesar de que no podía hacer mucho porque siempre salía alguien se aceptaban todas las justificaciones, siempre tenían algún padrino, etcétera. No era bien vista. Y siempre cuando controlaba venía la quejita a alguien, cualquiera. Bueno, esto no ayuda. Algunos decían eso desmoraliza. ¿Qué cosa es esa? Eso desmoraliza. Que la compañera Gladys es muy dura. Dice la cosa muy dura. Eso es lo que queremos, eso es lo que le exijo constantemente. Y entonces yo viendo eso, yo todavía no tenía esta responsabilidad, digo, yo creo que debemos de disolver ese ministerio. Vi caras de rostros alegres, se miraban, menos la cara triste de ella, porque se lucía que le despreciamos su importante trabajo. Dejo que pasen casi un minuto, unos segundos, y dije entonces, vamos a disolver ese ministerio, porque está igual, tiene igual jerarquía a los demás ministros, y vamos a hacer la Contraloría General de la República subordinada al Consejo de Estado, y ella la vamos a proponer como presidenta. Volvieron los rostros a ensombrecerse y ella volvió a reír felizmente. No es broma lo que le estoy contando. No es broma lo que estoy contando. Allá el jefe estaba enfermo. O sea, hablaba de que a los dirigentes administrativos, ministros, etcétera, gobiernos provinciales y municipales, como se establecía ayer, se le va a ir incrementando la autoridad y respaldándolos. Y descentralización de facultades desde arriba. Ya hemos dicho que el gobierno municipal tiene que tener facultades y recursos. Y también hablamos de cómo obtenerlos. Y que además seguiremos delegando facultades. En paralelo se perfeccionan los procedimientos de control, como les decía, se eleva a niveles superiores la exigencia, cité algunos ejemplos, frente a las manifestaciones de negligencia, indolencia y otras conductas incompatibles con el desempeño de cargos públicos.
Igualmente tenemos plena conciencia del daño que ha ocasionado a la política de cuadro durante años el fenómeno de la pirámide invertida. Es decir, que los salarios no están en correspondencia con la importancia y jerarquía de los puestos de dirección ocupados, ni existe la diferenciación adecuada entre unos y otros, lo cual desestimula la promoción de los más capaces hacia responsabilidades superiores en las empresas y en los propios ministerios. Esta es una cuestión fundamental que debe ser solucionada de acuerdo con lo señalado en los lineamientos números 156 y 161 referidos a la política salarial. El sexto Congreso del Partido debe ser por ley de la vida, y tengan esto presente constantemente, el sexto Congreso del Partido debe ser por ley de la vida, el último de la mayoría de los que integramos la generación histórica. El tiempo que nos queda es corto, la tarea es gigantesca, y sin el menor asomo de inmodestia o vanidad personal o sentimentalismo, pienso que estamos en la obligación de aprovechar el peso de la autoridad moral que poseemos ante el pueblo para dejar el rumbo trazado y algunas otras cuestiones importantes resueltas. No nos creemos más inteligentes o capaces que nadie, ni nada por el estilo. Pero sí estamos convencidos que tenemos el deber elemental de corregir los errores que hemos cometido en estas 5 décadas de construcción del socialismo en Cuba. Y en ese propósito emplearemos todas las energías que nos quedan, que afortunadamente no son pocas. Ya ayer también les dije. Redoblaremos la constancia y la intransigencia ante lo mal hecho. Los ministros del gobierno y otros dirigentes políticos administrativos conocen que contarán con todo nuestro respaldo cuando en el cumplimiento de sus funciones eduquen, sobre todo eduquen, y a su vez exijan a sus subordinados. Y no teman buscarse problemas, que por lo regular nadie quiere entrar en ese terreno. No teman buscarse problemas por enfrentar lo mal hecho. Porque buscarse problemas es en estos momentos una de nuestras tareas principales para superar toda esa deficiencia que hemos mencionado algunos. También para todos está claro que no nos encontramos en aquellos años iniciales tras el triunfo en 1959, cuando algunos que ocuparon cargos gubernamentales, y ahí es donde surge la anécdota que era el gobierno aquel que lo seleccionó él. Cargos y por eso unos cuantos ministros lo hicieron, para patentizar su oposición a los primeros pasos radicales que emprendía la revolución, sobre todo la reforma agraria, la primera el 17 de mayo del 59. Y por ello esa actitud se catalogaba de entonces de contrarrevolucionario. O sea, renunciaban para demostrar su oposición a la medida radical, y si lo calificamos, eso es contrarrevolución, pero aceptada la renuncia. Hoy, lo verdaderamente revolucionario y honesto es al revés. Cuando un cuadro se sienta cansado de cualquier nivel, cuando un cuadro se sienta cansado e incapaz de ejercer su cargo a cabalidad o cumplir las nuevas orientaciones que estamos dando,
Lo correcto es solicitar en este caso su renuncia, con dignidad y sin ningún temor, lo que siempre será preferible a ser destituido. Con relación a este asunto, debo hacer referencia a 3 compañeros que ocuparon importantes responsabilidades en la dirección del partido y el gobierno, y que por las faltas que cometieron, el Buró Político les solicitó la renuncia a su condición de miembro de este organismo de dirección del Comité Central y de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aquí no hubo corrupción, debo aclarar. Se trata de Jorge Luis Sierra Cruz, Yadira García Ver y Pedro Sáenz Montejo. Los 2 primeros fueron liberados además de las responsabilidades como ministro de Transporte y vicepresidente del gobierno y de la industria básica, respectivamente. O sea, Sierra y Yadira García. Sierra por tomarse atribuciones que no le correspondían y que lo condujeron a serios errores en la dirección que aún lo estamos pagando. Y Yadira García por un pésimo trabajo al frente del ministerio, tan importante como la industria básica, que incluye petróleo, minería, etcétera, por un pésimo trabajo al frente del ministerio, reflejado de manera particular en el débil control sobre los recursos destinados al proceso inversionista, propiciando el derroche de estos, como se comprobó en el proyecto de expansión de la empresa niquelífera Pedro Soto Alba en Moa, provincia de Holguín. Ambos compañeros fueron criticados severamente en sendas reuniones conjuntas, la Comisión del Buró Político y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Por su parte, Pedro Sáenz Montejo, dando muestra de superficialidad incompatible con el cargo de primer secretario del partido en Ciudad de La Habana, infringió normas del trabajo partidista, lo cual fue discutido con él por una comisión del Buró Político presidida por mí e integrada por los compañeros Machado y Esteban Lazo. Es justo hacer contar que los 3 reconocieron los errores señalados a cada uno y asumieron una actitud correcta, razón por la cual la Comisión del Buró Político decidió mantener su condición de militantes del partido. Igualmente se consideró conveniente ubicarlos a todos en trabajos afines a sus respectivas responsabilidades, algunos en la base, otros como Sierra, que es ingeniero mecánico en un tallercito, una base de reparación general de tanques de guerra, en un taller de 14, 12 o 14 compañeros de los que hacen piezas y él está al frente de ellos. En el plano personal, los 3 seguirán siendo mis amigos, pero yo solo tengo compromiso con el pueblo y muy especialmente con los caídos en estos 58 años de lucha ininterrumpida desde el golpe de Estado de 1952. Si así hemos procedido con 3 altos dirigentes partidistas gubernamentales, sépase que esta es la línea que seguirá el partido y el gobierno con todos los cuadros. Mayor exigencia, a la vez que alertaremos y adoptaremos las medidas disciplinarias pertinentes cuando se detecten transgresiones de lo establecido. Como estipuló la ley modificativa de la división político-administrativa, el próximo mes de enero, y ayer se explicó profundamente esta actividad, el próximo mes de enero se constituirán las nuevas provincias Artemisa y Mayabeque, cuyos órganos de gobierno iniciarán su funcionamiento bajo nuevas concepciones organizativas y estructurales mucho más racionales que las existentes en la actual provincia de La Habana. Se han definido las funciones, estructura y plantillas. Se trabaja en la definición de sus atribuciones, así como en las relaciones con los organismos de la Administración Central del Estado.
las empresas nacionales y las organizaciones políticas de masa, o sea, la Administración Central del Estado, las empresas nacionales y las organizaciones políticas de masa. Seguiremos muy de cerca esta experiencia para su gradual generalización al resto de los órganos locales de gobierno, o sea, en todo el país. En el transcurso de los próximos 5 años, ustedes vieron que no es una tarea sencilla, es muy complicada también, pero vieron lo que sobra. Por eso será en el transcurso del quinquenio. Defendemos la utilidad de proseguir elevando paulatinamente la autoridad de los gobiernos provinciales y municipales y dotarlos de mayores facultades para el manejo de los presupuestos locales, a los cuales se destinará parte de los impuestos generados en la actividad económica con el fin de contribuir a su desarrollo.